Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Dios, que un día puedas llenar estas sillas y pueda haber tanta gente para darte la gloria. Y para mí es una satisfacción a medida que vamos siendo cada vez más viejos, que esta iglesia va creciendo. Pero hoy me gustaría retar a esta iglesia. Y me ha quitado la predicación Miguel Ángel en lo que ha dicho, y es animar e instar a que, sabiendo cuáles son nuestros dones, podamos ponerlos a disposición de la iglesia. Los que están en la clase del lunes, mucho ya lo van a saber porque me apoyo en Pablo principalmente, pero creo que es necesario, por lo menos a mí me está haciendo mucho bien esta palabra. Pido perdón por el último año y medio más o menos que habéis visto a un Flores bastante desaparecido. Estaba terminando mi carrera por fin, haciendo un esfuerzo que va más allá quizás de lo normal y me pasa factura y me ha pasado factura y creo que necesito recuperarme. Pero he aprendido bastantes cosas al escudriñar la palabra. Os reto a no solo leerla, sino practicarla, ponerla, que sea carne en nuestra vida. Y que si Dios o el Espíritu Santo te habla en esta mañana, que seas honesto para que entre Él y tú se produzca algo que te lleve a ir más allá de ti mismo. Creo que no hay mejor conocimiento de la palabra cuando empezamos a descubrir que no se hizo solo para nosotros, sino que la clave es que nos usa como instrumentos para alcanzar vidas. Yo creo que eso es el resumen de la predicación que voy a decir. Hay una palabra en hebreo que se llama davar, significa palabra, relato, realidad, y va unida indisolublemente a la realidad, a la acción. O sea, no se puede separar en hebreo, en el pensamiento del Antiguo Testamento para un hebreo, no se puede separar lo que tú dices con la boca de lo que se ejecuta con la misma palabra. Es algo, un invento, yo creo que muchas veces nuestro, por nuestra comodidad o nuestra falta de veracidad. Una palabra yo creo que es lo más bonito que puede haber cuando va respaldada del hecho. Entonces, se trata de lo que Dios dice. Es inconcebible para un hebreo pensar que lo que Dios dice no lo vaya a cumplir. No entra en el pensamiento hebreo. Y esto lo hemos ido deformando quizás porque estamos acostumbrados a verlo en nosotros como personas. Oye, a las 7 en sol, debajo del reloj. Vale. Son las 7:20 y no ha llegado. Me dijo a las 7. Ahí distorsionamos. Siempre cuento el chiste de el novio llamando a la novia, dice, la vamos a poner Luisa. Luisa, por ti sería capaz de subir al iceberg más alto de Groenlandia. Por ti sería capaz de someterme a 20 grados bajo cero. Cruzaría el desierto más grande del mundo. Nadaría 2 o 3 o 5 kilómetros. Sería capaz de luchar contra un león. Pero oye, perdóname hoy que no quedemos porque está un poco lloviendo, ¿vale? Nos hemos acostumbrado a que lo que vemos aparentemente en la sociedad puede fallar. ¿Son las palabras que me dice auténticas? ¿Son genuinas? ¿Le respalda los hechos o no? Y ahí es donde entra la palabra de Dios. Esto nos da testimonio de que Dios es veraz. El Salmo dice que a Dios le pertenece todas las cosas, porque Él las creó. Dice, lo tenía por aquí, de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en Él existe. Porque Él lo fundó. Él fue el creador. Cuando tú piensas, dice, ¿y yo dónde intercalo aquí? ¿Dónde soy? ¿Para qué sirvo? Tienes que empezar en el origen.
que no eres tú. Tú eres criatura. Has sido creado por alguien. Y ahí empieza Dios, en el origen. Él es el origen, Él es el génesis, Él es soberano, Él es poderoso. Y tenemos que empezar a pensar que es así. Él es el protagonista. El Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dios luego se va a hacer presente, la palabra que al principio ha sido oral, se ha transmitido de generación en generación de forma oral, porque no había imprentas, no había pergaminos, se va transmitiendo a modo de relatos, gente lo recopila, y ahí está una labor de exégesis que recopila, formatea, y aparece la Biblia en el canon, cerrado por la propia Iglesia. Y a veces creemos que esto fue por una inspiración dictada. Y vamos a ir a Pedro, a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y está hablando en un momento donde hay mucha herejía, que están luchando contra falsedades que vienen a la Iglesia. Y dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y Él lo sabe de qué habla, porque Él ha sido testigo ocular delante de Jesús, que se ha transfigurado delante de Él, y Él se pone nervioso porque lo que está viendo le pone tan, hagamos 2, 3 tiendas para ti, para... Lo que ve es tremendo. Y aún así que ha visto, y podría decir, oye, yo lo que he visto lo transmito oralmente, sin embargo nos indica sabiamente, dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Y luego va a decir, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La clave es que Dios coge el instrumento, lo inspira, lo capacita y nos aparece la palabra. Y se va a encarnar en Jesús y nos va a mostrar la maravilla de las maravillas, lo que es la palabra que yo te decía antes, lo que decía, lo hacía. Y no hubo en él error, era idílico para nosotros. ¿Tú has creído en novias y te han arruinado la vida? Porque has puesto el ideal por encima. No era tan ideal esa persona. Si quieres no defraudarte, pon el ideal en Jesús y jamás te va a defraudar. Porque Él es la palabra encarnada del mismo Dios, del origen. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2-5. Está hablando Pablo. Viene de ser ultrajado y sin embargo tiene fuerza para poder levantar una iglesia. Y me encanta en el capítulo 1, dice, empezamos desde el 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. En el 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Él está diciendo, no es un evangelio diseñado por mí, instrumento. Es el evangelio de Dios. Y Pablo tenía la certeza de lo que manejaba, algo puro. Y el evangelio es la buena noticia, es que Cristo se ha manifestado en carne, ha venido a por ti, ha muerto por ti, ha resucitado por ti.
para darte vida. Y no vida cualquiera, no vida mediocre, vida en abundancia. Y esa es la clave que maneja Pablo. Él sabe perfectamente que es instrumento. No vamos, porque eso ya lo conocéis. Hechos, capítulo 9, vemos que Pablo, fariseo, conoce perfectamente la ley, intenta cumplirla a rajatabla como buen fariseo, y en el camino a Damasco, Dios le tira de 2 caballos. Primero le tira físicamente del caballo en el que estaba, y luego le tira segunda vez del caballo en el que él mentalmente también estaba, porque él abrazaba una palabra, una cosmovisión particular en la cual no incluía la grandeza de Dios, y era el Evangelio. Era que Cristo había venido a por él, a rescatarle a él, y tiene un encontronazo de tal magnitud que queda ciego. Y hay un juego ahí de palabras muy, muy interesante, ¿no? Él cae al suelo, queda ciego, pero ve dentro. Y los que estaban al lado, dice, viendo físicamente, no veían lo que él veía espiritualmente. Y a veces vemos, pero no vemos, y a veces no vemos, pero sí vemos. No sé si se me entiende. Tenemos que ver la clave. Lo que vio Pablo, lo que llegó a ver Pablo, era que el Evangelio era puro. Y el Evangelio era puro porque ni más ni menos Cristo, que era el soberano, el Kyrios, el Señor del universo, había venido a mostrarse como Señor de señores, a servirle. Y entonces le para y le dice, shh, porque Ananías ya le quiere advertir, a Dios mismo le dice, oye, tú no sabes con quién estás tratando. Sabes que persigue a la iglesia, sabes que hasta los mata. Y a lo mejor Dios dijo, ahí va, pues no lo sabía. ¿Y qué le dice Dios? Tranquilo, porque instrumento útil me es escogido. Me encanta esa palabra. Escogido para llevar mi nombre, para llevar el Evangelio, el puro Evangelio. El que tú ni yo somos dignos de apropiarnos gloria de ese Evangelio, porque le pertenece a Él y lo distribuye Él. Tenemos claro entonces hasta aquí Dios como origen, como soberano, como creador, como génesis. Y ahora vamos a enfocarnos en el instrumento. Aquí es Pablo, alguien que intenta matar en su celo por Dios, y anda que no hemos visto a lo largo de la historia guerras santas y guerra en el nombre de Dios, y en el nombre de Dios, y en el nombre de Dios. Dios no mata, ni quiere matar, ni justifica la muerte. Dios emprende la batalla y tiene que ser Él quien la emprenda, no el hombre. Cuando yo debo ser muy, muy panolis, porque cuando me tocó ser, pues por suerte o por desgracia, no lo sé, el presidente de la conferencia de hombres a nivel nacional, pues claro, somos los encargados de traer un orador para bendecir a los hombres. Y yo iba de viaje a una conferencia, íbamos hablando allí entre pastores ellos y yo no, que no soy pastor, y yo escuchaba. Y me llamó la atención y me hizo tanto daño, porque uno de ellos, que parece una enciclopedia, se llama Willy, dice, ¿sabes qué? Que fulanito de tal, yo no pongo nombres, si le invitas, que parece que tiene mucho renombre a nivel internacional, pide cama king size, creo que se pronuncia así, pide una ofrenda mínimo de 5.000 o 6.000 euros, tiene que ser habitación VIPs, por supuesto, como no, pide un número determinado de personas, porque creo que era lo contrario. Yo según la Biblia veo que tú sales y buscas personas para llevarlas a Cristo. Aquí no, aquí se las tienes que dar. Entonces a mí me dolió, porque yo dije, ¿es que hemos llegado a volvernos locos?
o hemos dejado que esto no sea puro, que se contamine, que llegue un momento donde parece que el hombre, poniéndose a la altura de Cristo, es tan compatible como Él. Y entonces, lejos de predicar al Evangelio puro, ¿predicamos a nosotros mismos? Y oía cosas que ya era... Él no va más. Un anciano le dice al pastor, trae a fulanito que es buenísimo, trae a fulanito y venga fulanito, tráele. No, al año, que tráele. Le trae un fin de semana con un reloj, ¿cómo se llama? La mejor marca, el Rolex. Tengo de estos 4, tengo coches de lujo, tengo casas y vosotros lo podéis tener si ponéis dinero en esta cuenta que es mía. Voy a empezar a hacerlo yo, a ver si Nuria y yo salimos de pobres. ¡Qué doloroso! Porque eso, para mí, no glorifica a Cristo. Quiere Él la propia gloria del Evangelio. Quiere enriquecerse a base de la gloria que proporciona el Evangelio, que está destinado al único que se la tiene que llevar, al origen, al Dios poderoso, al Dios que ha diseñado esto, que nos ha creado. Podría poner tantos ejemplos, pero vamos a una escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 10. Y vamos a hacer la comparativa. El instrumento Pablo contra tanto mercader e hipócrita y falso que hoy intenta venir como si fuera predicador de Dios. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Está hablando Pablo. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Aquí oís algo de que Pablo está pidiendo cama king side? Una que luego me enteré que es cama de 2 metros por 1,80, por si no lo sabes. Que Willy decía, ¿y no les valdría con 2 colchones de estos así pequeños puestos uno así al lado del otro? Puede que sí. No vale. Lucas, capítulo 9. Versículo 1 al 3. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, etcétera, etcétera. En la época del siglo I y II había una manera de ver si eran profeta auténtico o no. Si se quedaba 2 o más días en tu casa, no era de Dios. Es curioso cómo se va desvirtuando
y si conoces un poco la historia de la Iglesia, ya en el siglo III, con la conversión de Constantino, cambia porque se masifica todo esto y cómo se jerarquiza. Y se pone al obispo cada vez una figura más alta. Y se pone el énfasis en el hombre como representante vicario de Cristo. Y se pierde lo que era la asamblea, que la asamblea votaba para elegir a los que le servían y tenían el Espíritu del Dios vivo. Y hay algo que leí que me encantó. Mientras en los primeros siglos un obispo veía entrar a un pobre por la puerta y estando sentado él decía: ven acá, siéntate en mi lugar. Ahora ya hacemos tronos para los hombres, jerarquías para los hombres. ¿Qué nos pasa? ¿Hemos perdido la referencia de Dios? ¿Quién es? El cuadro es el siguiente. Dios, origen, coge a Pablo, el instrumento, lo envía, lo capacita para la obra que es ajena a él. No es para apropiarse de gloria, no es para decir: ahora sí que voy a poder presumir en la iglesia por cuanto he tenido ese encuentro con Dios. ¡Qué maravillas! Cosas inefables, como él dice, podía decir, pero no las dice. No lo hace para presumir, no lo hace para tener la gloria propia. Siempre el cometido de Dios: uso el instrumento para un beneficio que es las personas a tu alrededor. Y tenemos tantos ejemplos. Ezequiel, que le dice: ahora te voy a quitar el deleite de tus ojos. Le quita a su mujer y no le permite ni siquiera el luto porque quiere que vaya al pueblo y le predique. Jeremías, que se queja tanto, que es un quejón, como dice: me sedujiste, oh Yahvé, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Cuántas veces quise claudicar porque no me atrevía? Y sin embargo dice: no obstante, había en mi interior un fuego ardiente, el Espíritu Santo, que quiere capacitar al instrumento para la obra. Entonces, con ese contexto, vamos a ver algo que siempre nos ha llamado la atención: los dones. ¿Tendré yo este don? ¿Y este don le tendrá fulanito? ¿Y yo qué dones tengo? ¿Y cómo los tengo que usar? ¿Y cómo se puede? Hoy lo vamos a ver. Es muy posible que salgas de aquí encontrando cuál es por fin tu don. Vamos a ver, vamos a intentarlo. Vamos a leer lo que sería una iglesia idílica en los días de Cristo. No hablo de amistad cristiana, algunos se lo creerán, no es amistad cristiana, es una iglesia idílica en las épocas de Cristo. Los ministros, los dirigentes han convocado una reunión para exaltar a Jesús como Señor. El Espíritu Santo irrumpe en la reunión como si fuera el director de una orquesta y hace sonar a cada instrumento en su justa y preciosa medida. Unos profetizan, otros hablan en lenguas, otros interpretan, otros sanan y otros se gozan, todos bajo un orden. La música celebra, es sublime, celestial. Todos de una u otra manera son edificados y los curiosos o visitantes quedan impactados por ver el contacto de Dios con sus criaturas. Lo divino es administrado de manera práctica, milagrosa según las necesidades específicas de cada uno. Terminado el culto, se van a sus hogares para llevar el amor que se tienen a otros, familiares, amigos, vecinos. Ya no están solos, se han desprendido de su paganismo y acogen al Espíritu Santo. Algunos de forma temporal, otros para siempre. Si pudiéramos imaginar un culto de la época de Pablo, podría ser algo así. El contacto con el Espíritu Santo obligatoriamente tiene que producir vida. No es palabrería. No es algo político, y que me perdonen los políticos que ahora lo ponen muy fácil para hablar de ellos. No hay Bárcenas, no hay Eres de Andalucía, no hay corrupción. Es puro. Es un contacto puro que me lleva a una transformación real. No es solo un culto donde me mueven las emociones. Es un culto donde baja el Espíritu Santo, me toca y hace que el instrumento,
tenga misericordia, por fin, para salir de sí mismo y tocar a otros en su necesidad. Esa es la clave, no hay otra. La clave es que Dios anhela celosamente tu vida para transformarla, sí, para que te glorifiques a lo mejor, pero sobre todo para que impactes vidas que puedan llegar a conocer a Cristo, a adorarle, a reconocerle como Señor. Esa es la clave. Y vamos a ver el otro día en la reunión de los lunes que estamos dando Pablo, ya les comenté esto, así que lo volvéis a repetir, señal de que os hace falta una segunda vez. Pero vamos a situar el contexto. Dios, el dador, el origen, el creador, coge el instrumento y dice, yo te doy esto, te capacito. Yo soy quien capacita. Yo soy quien doy la medida al instrumento. Entonces, la primera cosa que debe tener el don que Dios te ha dado, o la actividad, porque Pablo no hace diferencias entre dones, entre habilidades, entre carácter, lo que tú tengas, es para Dios. Y como la primera cosa característica del don es que llame a Cristo Señor. La primera cosa que yo necesito es decirle, Dios, tú me has dado esto, yo quiero glorificarte con este don. Entonces, nada más empezar a Cristo a morir, le aparece el día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo, toca al instrumento que es Pedro, se pone a predicar y 3.000 personas. Y como eran machistas, solo 3.000 hombres. A lo mejor eran 6.000 o 7.000, porque siempre mujeres hay más, vamos a poner 10.000 o 12.000, lo que sea. ¿Qué pasó Pedro esa noche? Es que se puso a ayunar, se puso a orar. No, era el mismo Pedro, el Pedro que había negado unos días antes a Jesús. Dios toma misericordia de Pedro. Y no es en función tanto del instrumento. Pedro, me negaste. Se acabó. Tú no acto. Y a veces nos imponemos esto. Yo, claro, que voy a predicar. Esta semana voy a ser santo. Voy a pasar abuelas a la otra acera. Voy a portarme bien. Voy a hacer esto, voy a hacer... Para que luego me dé una buena predicación y digan, ¡qué bien predica ese chico! Es Dios. Quien capacita, quien me entrega, es Dios. Por tanto, es lógico que el primer carácter del don tiene que ser darle gloria a Él. Si no, no tiene sentido. Segundo, tiene que beneficiar y edificar el cuerpo, la iglesia. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es celoso de dar fama a Jesucristo. Porque tienen una unión que es misterio, pero es preciosa. Porque es su propio Espíritu, el Espíritu de Dios. Así como veo que el Hijo siempre quiere honrar al Padre y el Padre al Hijo, el Espíritu Santo quiere honrar a Jesús. Y Jesús no va a hacer absolutamente nada a nivel ministerial hasta que no es capacitado desde el cielo y bajando el Espíritu Santo le capacita para la obra. Entonces nos quitamos peso de nuestros hombros. No somos tan importantes como creemos. Somos, como yo digo, el grano de arena que forma toda la playa. No vengas que si tú viniste de una roca de oro y eres una pepita de oro en medio de esto, que qué desaprovechado estás. Porque no es verdad. Dios, si te hizo pepita de oro, pues bendito seas. Demuéstralo. Entonces, tiene que haber, primero, glorificar a Dios. Segundo, edificar el cuerpo. Entonces, ahí empezamos a hacer un pupurri. Y ahí estamos como humanos, a veces viviendo en el espíritu y a veces viviendo en la carne. Como dice Alejandro, el solomillo.
Y entramos en la iglesia un domingo por la mañana, empieza la alabanza y empieza el teatro. Cara de santos, puros. Oh, qué bonito eres, Señor. Qué bueno que tú eres, Dios. Maravilloso. Bendito sea tu nombre. Y cantamos la canción: haz de mí un vaso nuevo, donde otros puedan beber de tu agua viva. ¿Qué estoy cantando? Haz de mí un vaso nuevo, donde otros puedan beber. Y a veces hay tanta diferencia, lo que hablaba al principio, entre lo que cantamos y lo que estamos dispuestos a realmente ofrecer en sacrificio a Dios. ¿Realmente quieres ser un vaso nuevo? Porque la canción esa me encanta, lo dice muy claro. Donde otros puedan beber, pero no de mi agua, pobrecitos si beben de la mía. Beber de su agua, la que está viva, la que transforma, la que enamora, la que me apasiona, la de Cristo, que andaba por las calles y acogía y no se andaba comparando, y aquel que tenía más dones, como hacemos nosotros en la iglesia. Imaginar, entra 7 dones por la puerta. A ver, yo solo me relaciono con o de 8 dones o 6 dones, con un poco de humildad, con los de 6. Allá hay de 1, no, aquí 2, no. Uy, hazme sitio, que yo soy vocalista. Vale, muy bien, sube. Perdón con los músicos, me voy a meter un poco con los músicos. Sube aquí el vocalista, les saluda. Hola, músicos, ¿qué tal? Están a lo suyo, porque parece que creen que la gloria de Dios baja a través de que ellos hagan o deshagan. ¡No! Es lo que te capacita, es la relación de Dios. Dice la palabra: alabad a Dios con pandero, con salmo, con himnos, con lo que sea, con lo que quieras, con tus gargantas. Pero la clave es alabad. Y la alabad no es con música, es con el corazón. Y tiene que bajar el poder del Espíritu Santo. Y tiene que tocar, que cuando cante una canción algo está ocurriendo dentro de mí. Porque lo que yo estoy cantando, haz de mí un vaso nuevo, estoy llorando y estoy diciendo: Dios mío, me está costando horrores ser un vaso. Pero quiero que beban otros. Y ese es el precio que yo quiero pagar. Si es que realmente me ha tocado Dios y me ha abrazado su gracia y me ha abrazado su misericordia. Porque si no, olvídate, no puedes. En nuestras fuerzas no podemos, por mucho vocalista que seas, por muy Harvard, por muy lo que sea cursos que hayas dado, imposible, porque no es tu carácter, no es tu habilidad, no son tus tablas, no es que hayas estudiado teología, es que quieras ser un instrumento, que no quieras coger gloria de predicar el Evangelio para que Cristo sea glorificado, para que mi hermano, el que está padeciendo, el que está sufriendo, sea edificado. Entonces yo cuando entro por la puerta me olvido de qué dones tengo, porque si los tengo es gloria a Él, no a mí. No he hecho nada, me lo han dado, no me pertenece, no me los puedo apropiar, no puedo presumir con mis dones. No me pertenece, iglesia. Te lo han dado por gracia para que bendigas, para que ayudes, para que sirvas. Y tienes que entrar con esa actitud. Porque quieres edificar la iglesia, que es de Cristo, es su novia. Y es un privilegio ayudar a la novia de Cristo, porque lo amas. Entonces nos olvidamos de comparaciones, por favor, en la iglesia, de decir, es que fulanito no me cae bien, es que menganito tampoco, porque este es así, porque este es asao. No es de Dios. No puede bajar el Espíritu Santo, porque no tiene agarres dentro de nosotros. Porque queremos la gloria para enorgullecernos. Porque queremos la gloria para presumir. ¡Miradme! ¡Qué grande que soy! No. Si el mismo Cristo no lo reclamaba para Él, ¿quién eres tú o quién soy yo para reclamarlo para mí?
como si hubiera sido alguien que te han cedido algo o que lo has ganado. No. Y no vales nada, te lo aseguro, por lo que vayas a conseguir o hacer. Vales porque eres hijo de Dios. Vales por lo que eres. Nunca dejes que te digan, tú vales por lo que has conseguido, tú vales por lo que has hecho, tú vales por lo que vas a hacer. No, vales porque Cristo ha muerto en la cruz por ti, te ha rescatado como criatura preciosa para Él. Y eres instrumento escogido por Él, capacitado por Él, enviado por Él, pero no para que tú te glories, para los demás, para los demás. Lo que importa son las personas. Lo que importa son las personas. Lo que importan son las personas. El cristianismo es cristianismo cuando salgo de mí y empiezo a ver que hay necesidades fuera de mí. ¿Dónde quedan entonces los telepredicadores que cogen dinero para ellos? La iglesia administraba, porque había ofrendas en el templo, traían ofrendas, el diezmo, y había gente que las administraba con un destino que eran los pobres, los necesitados. Vamos que si necesitaban el poder del Espíritu. Pero no era para apropiarse, no era para hacer más riquezas para ellos. Gloria a Cristo, edifica el cuerpo, da testimonio fuera. La tercera característica del don. A veces nos cerramos demasiado como iglesia. La iglesia evangélica hoy día, muy importante. Menos mal que no somos iglesia católica. O menos mal que no somos testigos de Jehová. O menos mal que no somos no sé cuál. Y empezamos a hacer nuestras cábalas institucionales. ¿Eres tú el creador? ¿Eres tú el que canaliza el Espíritu Santo para decir que aquí sí entra y allí no? Olvídate, por favor. Déjale el papel de Dios a Dios y tú toma el de criatura. Claro que nuestra obligación es, según la luz que Dios me ha revelado, andar en ella. Pero no por eso juzgo a los demás. Déjale que Dios sea Dios. Y fuera de ahí hay tantas personas necesitadas. Y no sabemos si tienen un don o tienen 7 dones. Pero creo que es necesario humillarnos y pensar que podemos dar, pero que también podemos recibir. Porque el que gobierna es Dios. Y el que capacita, otra vez lo digo, el Espíritu. Y como lo capacita el Espíritu, puede obrar momentáneamente, temporalmente, en un día, que tú puedas profetizar a alguien o que tú puedas tener sanidad para llevar a otro, o un mes, o un año, o toda la vida. Pero el que lo determina, el que abre o cierra el grifo, va a ser Dios. Claramente las características quedan reflejadas. El marco, ¿cómo se tiene? ¿Cuál es el marco para desarrollar el don? El amor. El amor es la característica dada por el Espíritu, cuyo efecto es unirnos a Cristo y a los otros. Es el camino en el cual han de funcionar los dones. Es la motivación que me lleva a mí a ejercer el don. Por amor. Por amor. No por otro motivo. Los ejercicios de los carismas para Pablo tiene que ser una expresión de amor, porque si no, se niegan a sí mismos la razón para la que se han creado. Tanto amó Dios al mundo que se dio. Tanto amó que se dio. Si yo no me motiva el amor, entonces no me está motivando la verdadera razón para lo que me han dado, la habilidad, el don o lo que sea. Entonces, el marco es el amor. Y Pablo lo sabe y se pone como esclavo delante de Dios. A veces nosotros decimos, pero claro, yo es que quiero servir y quiero servir cuando me lo reconozcan, porque si me lo reconocen públicamente en los domingos, en la plataforma, fulanito de tal, el ministerio, entonces estaré preparado para servir. Mentira. No es así lo que Dios hace.
Dios capacita, te envía, pero no para que te reconozcan, no para que te digan los demás, qué bien, qué maravilla. No. A lo mejor puede tu don sumergirse y estar toda la vida en silencio, pero tú glorioso y contento porque es para Dios al que sirves. ¿Sirve para edificar la iglesia o da testimonio a otros? No para que te lo reconozcan, porque en el momento en que quieras obrar de esa manera, ya has perdido la auténtica función del don. Cuando me reconozcan, cuando llegue a ser pastor. A ver, Rebeca, a ver si se va. A ver, es que yo quiero ser pastor y a ver si se va Rebeca. Ay, es que yo lo hago mejor, por favor. No. Vamos a soltar nuestras cargas humanas y dejarle que Dios sea soberano. Dejarle que Él orqueste. Yo no sé si tú eres platillos al final de la orquesta, allí 15 minutos y no me toca nada, y allí comiendo gusanitos en silencio para que el director no se note, solo me toca a dar al final. Y claro, tiene tanto tiempo y dice, ay, pero ¿qué no seré yo violín? Que mira qué sonido el violín, qué maravilla. Si me hubieras hecho violín, Señor, es que yo quiero ser violín. Pero eres platillo. ¿Cuándo vamos a reconocer que somos platillos y Dios a lo mejor solo te quiere usar en el momento puntual que Él quiera? O a lo mejor eres violín y estás siendo platillo. Ahí empezamos. La clave está en ver que el que se pone allí delante tiene el poder para dirigirnos. Y hay algo bonito si os dais cuenta, todo está preparado, todos en su sitio, han ensayado, están afinados perfectamente. Llega el director, el de la batuta, y es cuando empieza. Nada se produce si Él no está. Y nada termina si Él no está y Él no finaliza. Eso es Dios. ¿Dónde? Busca a Dios. Espíritu Santo, revélame qué maneras tengo yo para poder servir mejor a mi iglesia, a la gente que tengo en mi entorno. Revélamelo. Y a veces decimos, bueno, hasta que me lo revele voy a tomarme un año sabático o un tiempo, a ver, que no lo entiendo bien. Y te está diciendo, coge la escoba. Pero Señor, yo no soy platillo, soy violín. Coge la escoba. Que no, que... Es que no sabemos servir. Creo que todos lo sabemos. Creo que todos aquí sabemos servir. ¿Y qué es lo bueno del servir? Que no se enfoca en mí mismo, sino que se enfoca en el otro. Hago esto porque quiero que la otra persona se sienta bien, se sienta mejor. Entonces, Pablo lo que está hablando es decir, el enfoque no eres tú, es un enfoque oriental. Y lo tenía por aquí para que las metas de desarrollo para Pablo están orientadas hacia el prójimo. Es decir, mido el alcance de mi éxito no por el hecho de que yo alcance mi potencial, sino por mi capacidad de conseguir que otros alcancen el suyo, fuera de mí, fuera del instrumento, pero no fuera de Dios, no fuera de la intención de Dios. Ya te escogió, ya te eligió para que vayas y sirvas. Sirve, sirve, sirve. Y ya verás cómo empieza a funcionar. Cuando yo entré en la iglesia, yo vi que nadie había para... éramos 12. Nadie había para poner las transparencias. Dije, pues yo voy a poner las transparencias. Y allí estaba yo con las transparencias tan contento. Eran de plástico y había que poner ahí. A veces estaba yo tan así que se me olvidaba poner la canción anterior. Digo, otra vez, que se queman las transparencias. Ahí empecé. Luego me di cuenta, no hay nadie con los niños. Pues se necesita gente. Bueno, pues voy allí. Allí puedo servir. No esperaba a que Gregorio entonces me dijera, oye, necesito a alguien que tenga el ministerio para los niños, por favor. No. Aquello donde tú tengas la posibilidad de ver que hace falta, sirve. Sirve con amor, sirve para Dios, porque le vas a honrar. Ya vamos terminando. Por tanto, no esperes un ministerio, no esperes un título.
A nadie hay que pedir permiso para poder servir. A nadie. Ya Dios te lo ha otorgado. Existen otros muchos dones y Pablo no los deja cerrado. Yo no creo que los dones que hay ahí en la lista de Pablo sean los únicos. Al contrario, es un abanico tan amplio que tú puedes encajar y yo también. Por mucho que creas, yo es que no soy nada, ni me siento ni platillo. Vales, porque instrumento escogido eres delante de Dios. Y si tú lo único que tienes lo pones a disposición de Dios, ya verás lo que se produce. Hay dones, lejos de una espectacularidad, que nos valen igual. La escoba, el servir en casa. Primero en casa. Primero tengo que ser marido, tengo que ser padre antes de querer ser anciano. No es al revés, no es, ay, que me vean en la iglesia como el santo de los santos. ¿Y en casa qué? Hay que tener un orden y es establecido por Dios. Y es muy natural, no es tan espectacular como a veces nos imaginamos. Es Dios que te dice, ¿quieres servirme por amor? Aunque no te reconozcan, aunque no te lleves gloria, aunque estés en el anonimato toda la vida. Sí, yo quiero. Que suben, que me bajan, que me quitan, me da igual. Yo voy a hacer esa decisión delante de Dios. Como líderes, me meto con el liderazgo de la iglesia, así que me echarán. Estoy a ver si lo intentan y ojalá, a ver si me echan de anciano, que ya me va a quitar mucha carga. Tenemos miedo como líderes de que la posible manifestación del Espíritu invada una reunión y la tome. Porque queremos, claro, y si va el pobrecillo que en casa ni le hacen caso, viene a la iglesia y entonces da una profecía y entonces su autoestima sube. Pero no es el momento adecuado y entonces, claro, arma la de San Quintín. Y ahí tiene que haber un equilibrio entre los que dirigen, que para Pablo también están llenos del Espíritu Santo para dirigir, y los que tienen el don, que lo hagan. Esperemos que Dios nos dé el equilibrio para que el Espíritu Santo sea tan fuerte que en orden podamos dar lugar a esa iglesia ideal que he marcado.